Había una vez una pequeña niña llamada Pulgarcita que era tan pequeña como el dedo pulgar de un adulto. Sus cabellos eran dorados y vestía un vestido verde esmeralda hecho de pétalos de flores. Pulgarcita vivía en una acogedora cueva dentro de un jardín mágico. Una mañana, Pulgarcita decidió salir a explorar más allá de su jardín. Se subió a una hoja que flotaba en el estanque y navegó hacia lo desconocido. Mientras viajaba, conoció a Hugo, un simpático sapo de ojos saltones y una piel verdosa. Hugo llevaba siempre un moño rojo para verse elegante. Hugo estaba encantado con Pulgarcita y le propuso quedarse, pero Pulgarcita amablemente declinó, pues deseaba vivir más aventuras. Siguiendo su camino, Pulgarcita fue sorprendida por una familia de pececitos. La familia de pececitos la llevó hasta la orilla del río, donde fue recibida por Abby, una mariposa de alas color arcoíris. Abby invitó a Pulgarcita a montar en su espalda para continuar su viaje. Volando alto y muy lejos, llegaron hasta un prado lleno de flores donde vivía Lily, una cariñosa hada con un vestido azul y una corona de margaritas. Lily, al conocer a Pulgarcita, le ofreció un hogar en su reino de hadas. A Pulgarcita le gustó tanto el lugar que decidió quedarse allí un tiempo. Pulgarcita hizo muchos amigos, las abejitas y hasta las mariquitas. Pero un día, mientras exploraba se encontró con Paddy, un ratón de campo que llevaba un sombrero de paja. Paddy le contó sobre el gran baile de la tierra de las golondrinas que ocurriría al llegar el verano. Curiosa, Pulgarcita voló junto con Abby al reino de las golondrinas, donde la música y el canto llenaban el aire. Allí conoció a una golondrina amable y sabia llamada Sofía, que ostentaba plumas negras brillantes. Impresionada por la valentía de Pulgarcita, Sofía le mostró el mundo desde lo más alto. Finalmente, Pulgarcita regresó al prado, pero esta vez no se sintió pequeña, sino que comprendió que su tamaño no limitaba sus sueños y aventuras. Pulgarcita encontró su lugar en el mundo, rodeada de todos sus nuevos amigos. Y aunque decidió quedarse en el prado, sabía que siempre tendría el coraje de vivir nuevas aventuras cuando su corazón así lo deseara. Así concluyó una de las muchas aventuras de Pulgarcita, la pequeña niña de gran corazón que, a pesar de su tamaño, nunca dejó de soñar y descubrir lo maravillosa que puede ser la vida cuando uno se atreve a explorar más allá de su propio jardín.